Hola y bienvenidos a este canal llamado Filosofacto. Este es un lugar en donde pensamos la vida sin respuestas fáciles, donde cuestionamos lo cotidiano, incluso nos atrevemos a dudar de lo que parecería ser obvio. Incluso tiramos factos reales, aunque incomoden. Porque para nosotros filosofar no es llenarte de conocimientos, sino aprender a pensar por ti mismo. Este es un podcast donde nos sentamos a platicar sobre lo que normalmente no se habla, sobre ideas, decisiones, a expresar aquellas cosas que normalmente no nos atrevemos a expresar. Aquí no tenemos la verdad absoluta, pero sí nos atrevemos a cuestionar, a reflexionar y sobre todo a compartir. Yo soy Irán Yo soy Rubén. y esto es Filosofacto. Filosofacto. Me gustaría comenzar a introducir el tema del día de hoy, que es el miedo al fracaso en una sociedad que lo condena. Para entrar en el tema, me gustaría generar una pregunta, que así es como vamos a estar lidiando el resto de nuestros podcasts. En este caso sería, ¿fracasar laboralmente define nuestro valor como personas, Rubén? Laboralmente. Laboralmente. O sea, no debería. No debería, sin embargo, sí dejamos que nos defina. ¿Sí? Un fracaso, no solo un fracaso laboral, sino un fracaso en general en la vida, dejamos que defina nuestra persona. Por ejemplo, nos enseñaron desde pequeños que equivocarte, tú te equivocabas y había una consecuencia a cambio. ¿Sí? Nos enseñaron que equivocarte era lo peor que te podía pasar en la vida. Lo peor. De hecho, recuerdo perfectamente que cada vez que yo me equivocaba de niño, y yo creo que esto es para todos los latinos, cada vez que uno se equivocaba de niño había un castigo. Mamá castigaba, papá castigaba. El sistema de educación está basado en calificarte si eres bueno, si eres malo, donde si sacas 5 no eres nadie en la vida y donde si sacas 10 puedes llegar a ser un genio, puedes llegar a trabajar en cualquier lugar, ser todo lo que quieres ser. Sin embargo, creo que no debería influir ni el fracaso en nuestra vida diaria ni un número calificatorio, pero dejamos que lo haga. Eso es lo interesante, ¿eh? Yo por mucho tiempo dejé que me definieran mis resultados en un montón de lados, en mi trabajo, en mi desarrollo personal, y nunca me creía suficiente. Es que es un problema cuando sentimos que nuestra identidad está ligada a lo que hacemos en sí. Y como la mayor parte del tiempo nuestro trabajo de alguna manera sí define nuestra identidad, pero no es que en sí el trabajo nos diga, eres tú, sino nosotros, en base al trabajo, decimos, estos somos nosotros. Sí, o sea, nos tomamos en referencia a la actividad que estamos expresando y muchas veces siento que eso nos amarra y por eso tenemos ese estigma de que a la hora de fracasar laboralmente, pues tú ya eres como de alguna manera, hay una connotación, ¿no? Sobre todo yo pienso en la sociedad actual hay una connotación en el que si tú no tienes un triunfo laboral estable, pues tampoco lo tienes como persona, ¿no? Y la verdad es que las personas sí condenan ese fracaso, ya sea de manera consciente o inconsciente, precisamente por la parte que dices de niños, nos decían constantemente o nos mostraban constantemente que el equivocarnos no era parte de un proceso, no era parte de algo necesario para el aprendizaje, sino que era algo peligroso, que era algo que no podíamos cometer o que debíamos de cometer en menor medida. Definitivamente para lograr cosas el objetivo es tratar de equivocarnos cada vez menos. Pero lo que nos trae aquí platicando este tema es si el miedo al fracaso es condenado, el fracaso es condenado por la sociedad, ¿sí? Sí. Cuando tú fracasas, mira, todos los seres humanos valen lo mismo, pero si yo creo que no valgo nada, entonces no valgo nada, ¿ok? Eso nos afecta a nivel personal, ¿sí? La gente siempre nos va a estar etiquetando, la gente siempre va a estar hablando de nosotros, pero si nosotros dejamos que esa idea llegue a nuestra personalidad y la adaptamos, entonces somos lo que los demás dicen que somos, ¿sí? Pero simplemente yo creo que la sociedad lo condena porque todos fuimos programados igual. Todos tuvimos una mamá latina que si te equivocabas había castigo, si sacabas malas calificaciones había castigo,
Si no traías la tarea a la escuela, había castigo, te quedabas sin recreo. Claro, yo por ejemplo, tengo una anécdota de esto que yo creo que es una anécdota bastante común, nos ha pasado a bastantes. Sí. Y yo lo he platicado con algunos amigos y por ejemplo, en el caso de mi mamá, era una odisea tratar de practicar o de estudiar, por ejemplo, temas como matemáticas, temas complejos. Ajá. Yo de alguna manera incluso agarré cierto miedo en su momento de yo estudiar con mi mamá este tipo de temas porque era una batalladera y luego aparte si yo no entendía, primero, a ver, sí me explicaba las cosas de inicio, pero luego se desesperaba si yo no entendía la primera, ¿no? Entonces, si me tenía que volver a explicar, ya cambiaba el tono, ¿no? Ahora, si yo no entendía después de esa segunda explicación, ahí empezaba a haber problemas. ¿Qué quiere decir? Que ya empezaba a decirme, mira, no te vas a levantar de aquí hasta que realmente Sí. sepas o me puedas responder bien esta pregunta. O el típico, ¿cuánto es 8 por 8? Y luego tú, no, no lo sé, no lo sé. Y tu mamá, órale, Sí, un cabrón. chingazo, Ajá, ¿verdad? Un chingazo directo. y yo personalmente sí gocé de una mamá así, de inicio. Pero yo creo que, y esto con todo el amor del mundo, yo creo que las mamás no lo hacen con con esa motivación en sí, sino por la costumbre también o por la cultura que van arrastrando. Que Claro. si yo le pregunto a mi mamá, oye, mis abuelos cómo eran contigo a la hora de enseñarte, probablemente eran súper exigentes, súper exigentes, había que aprender a la primera porque si no, había problema, ¿no? O si te equivocabas, había problemas. Entonces, yo siento que crecí de alguna manera en esa primera etapa de juventud, tratando no solo de evadir el fracaso, sino estigmatizándolo también. Ujú. Es decir, no voy a intentar lo que quiero intentar porque si en el intento fracaso, me van a juzgar, Sí. me van a pegar, me van a regañar. Pocas veces nos atrevemos a validar a las personas que cruzan nuevos horizontes Ujú. y que con ello se arriesgan tanto al qué dirán como al fracaso real, como al, ¿sabes qué? Lo intenté y no sé, algo que no está instalado en mí, algo que a lo mejor también tenía cierto control externo o también algo que es de control interno, pero faltó algo ahí y en vez de estigmatizarlo y caer en el fracaso, pues yo creo que lo correcto sería en ese momento sacar una perspectiva diferente y decir que puedo aprender de esto que me ha pasado, ¿verdad? Entonces, eso sería el deber ser, pero en la práctica no sucede. No nos sucede a ninguno, bueno, no a ninguno, pero a muy pocos nos sucede. Mira, por eso es bien importante estos espacios como este podcast, porque lo primero, lo principal para poder cambiar programas de comportamiento que tenemos instalados es primero cuestionar. Si tú no sabes qué cuestionarte en la vida, vives en modo automático. Mamá educa a sus hijos de la misma manera que los educaron a ellos. Por ejemplo, mamá me pegaba a mí, me daba nalgadas cada vez que me portaba mal. Yo hacía lo mismo con mis hijos porque así me educaron. Y nunca cuestionamos el hecho de por qué golpeo a mis hijos cada vez que se portan mal, porque así me educaron a mí. Y nos basamos en una creencia en donde a tus padres los educaron de la misma manera y a sus padres y a sus abuelos. Y viene de una cadena extensa de personas que heredan comportamientos a sus hijos a través de... Mira, mamá y papá nos querían enseñar cosas a través de lo que decían. Pero con lo que yo digo, enseño cosas. Pero con lo que pienso, educo. O sea, mamá decía, cálmate, no seas desesperado, ten paciencia, no grites. Y no lo decía gritando, ¿no? Gritándonos, ¿no? Y sin nada de paciencia, lo decía mi mamá, por ejemplo, y me decía, Sí, eres un histérico, mientras mi mamá se volvía loca explotaba, en ¿no? ese De alguna momento. manera. Exactamente, se explotaba en ese momento. Y mi mamá me trataba de enseñar una buena lección, ser tranquilo, sereno, mantenerme en calma, pero con lo que ella realmente era, que es con lo que pensaba, me estaba educando. Llegó un punto en el que yo me comportaba exactamente igual a mamá. Igualito tenía su carácter, yo creo que siempre fui como un espejo para mi mamá, porque la saqué de quicio muchas veces. Tenía tanto su personalidad que chocábamos. Y es importante aprender nosotros a romper esos patrones porque si no la vida sigue igual. La vida no va a cambiar en lo absoluto si uno en la familia no empieza a cambiar, a romper ese patrón de condenar si te equivocas. La única manera de crecer, Irán, es equivocándote. No hay otra Completamente. manera. Tú puedes hacer un trabajo nuevo
y de ley te vas a equivocar a huevo. No hay manera en la que rodees el camino en donde te va a salir perfecto a la primera. Hay casos circunstanciales, sí, estoy de acuerdo, pero la mayoría de los aprendizajes, si no es que el 100%, vienen a través del error. Sí. Te equivocas y lo corriges. Exacto, entonces estamos detenidos en un proceso donde no queremos fracasar, pero necesitamos fracasar para poder conseguir el éxito. Entonces estamos detenidos por el estigma a fracasar. Nos detenemos en la línea, en la mera línea donde vamos a despegar de la meta para poder llegar a nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ¿y si en el camino me caigo? Por dar esta metáfora, ¿no? Y si en el camino corriendo se me atraviesa alguien y sin querer yo ya no puedo llegar a mi objetivo, si yo no sé tener o no tengo la serie de habilidades que necesito para eso, entonces es un hecho, o sea, así como estamos nosotros haciendo esto del podcast, es un hecho, no, puede que no tengas todo lo necesario para comenzar y que te vayas a equivocar 10,000 veces, pero así me decía un coach, entre más rápido te equivocas, más rápido llegan los resultados, más rápido llegas al objetivo de manera, y a los aprendizajes, obviamente, que necesitas para llegar al objetivo, más bien. Entonces, parte del tema del fracaso, aquí hay una pregunta que me gustaría realizarte, Rubén, que es también relacionada a la parte laboral. Fracasar es un lujo que no todos pueden permitirse. Sí, fracasar es un lujo que nadie se permite a menos de que tu mente te permita dejar fracasar. La mayoría de la gente es indecisa y tienen mucho miedo al fracaso. Ese es un común denominador de todas las personas. La mayoría de ellos son indecisos y tienen miedo a fracasar. Sí, fracasar se ha vuelto un lujo que se dan las personas muchas veces. Es un lujo que se dan las personas que se han atrevido a romper esos patrones y creencias de comportamiento. Sí, es un lujo, porque de ahí nacen dos personas. La que tiene inactividad en su vida, o sea, la que no toma decisiones nunca en su vida, y el perfeccionista. El que hace las cosas, pues nunca las termina porque siente que no están bien, siente que están mal, siente que puede mejorar, siente que no queda como quiere. Y de ahí nacen esas dos personas, la inactividad y el perfeccionismo. Esa es mi manera de pensar, ¿sí? Fíjate que escuché el otro día un podcast que hablaba precisamente del perfeccionismo. Y esta psiquiatra hacía el planteamiento, ¿es un aliado o es un enemigo el perfeccionismo? Llega a la conclusión, yo ya escuchando todo el audio, que el perfeccionismo puede ser una herramienta, pero que normalmente no es un aliado. Es algo en contra o que no favorece la acción, que el perfeccionismo en muchas ocasiones nos deja una sensación de inconformidad incluso ante las cosas que están bien realizadas o hechas con empeño. Entonces, que eso también, que el perfeccionismo puede ser un motivante o un desencadenante de mucha ansiedad y de mucha detenerte a la hora de actuar. ¿Por qué? Porque no están las cosas como deberían de estar. Por dar un ejemplo aquí en el podcast, porque, no sé, no voy a hacer el podcast porque mi micrófono no se amarra a mi camisa. No tiene solapa, sí. Ajá, o no voy a hacer el podcast porque, híjole, no tengo la iluminación adecuada. Sin embargo, todos podemos hacer de alguna forma adaptaciones con lo que tenemos para poder pasar ese límite, ¿no? De no me quiero equivocar, no la quiero cagar. Sí. ¿Sí? Una frase que a mí me cambió la vida, que viene de mi mentor, ¿sí? De mi mentor de desarrollo personal, y es siempre tomar acción masiva imperfecta. O sea, Imperfecta, eso me gusta. acción masiva imperfecta. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú quieras hacer, no importa si es una idea o son muchas, hazlas, aunque no te van a salir bien a la primera. Todo es una herramienta, todo tiene como un doble sentido. Es decir, el agua que nos bebemos, por ejemplo, beberla es una herramienta porque nos da vida, sí es esencial para vivir. Pero ¿qué pasa si te tomas 10 litros de agua diarias? Te puede hacer daño. Te hace daño. Te mueres, te pasa algo en los riñones, ¿no? Entonces creo que todo o es algo que nos perjudica o es una herramienta. El perfeccionismo, la ansiedad depende del contexto. Digo,
o el estrés, más bien el estrés, la ansiedad, no, el estrés, dependiendo del contexto. Si estás enfrente de un oso que te quiere atacar, necesitas esos químicos que corren por tu cuerpo, que te tensan, ¿no? Que te ayudan a sobrevivir. Pero ¿de qué te sirve el estrés frente a tus deudas, frente a problemas con tu pareja? No te sirven de absolutamente nada más que de quitarte la paz. Yo creo que todo en la vida tiene doble filo. Puede ser una herramienta muy buena, pero también puede ser algo que te perjudique, como el perfeccionismo, ¿no? Esa es mi manera de pensar. Yo tengo por aquí también una pregunta que quisiera hacerte, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, vemos que las limitaciones que tenemos de equivocarnos vienen desde la casa, desde lo que nos enseñan nuestros papás, ¿sí? Pero te quería preguntar, ¿tú crees que la escuela nos enseña a aprender también o nos trata de enseñar a no equivocarnos? Porque pasamos la mayoría de nuestra vida siendo estudiantes. Una muy buena parte de nuestra vida siendo De estudiantes. nuestra vida joven, sí. De nuestra vida De joven, nuestra sí. vida joven. Entonces, ¿tú piensas que la escuela nos enseña a aprender o nos enseña a no equivocarnos? Creo que la escuela hasta cierto punto nos enseña a aprender Ujú. las cosas básicas que necesitamos para expresarnos bien en la vida, el lenguaje, las matemáticas, cosas que de primera instancia la escuela sí te puede ayudar a aprender, pero luego la escuela no te enseña sobre el fracaso, Mm. no te enseña sobre cómo lidiarlo, cómo lo ven las demás personas, cómo levantarte de él, qué perspectiva hay que tener ante el fracaso, qué actitud hay que tener ante el fracaso. Ujú. Esas no son cosas que te enseña la escuela. La escuela te enseña que si fracasas hay una serie de consecuencias y acciones que se deben de tomar de por medio. Y la mayoría pues suelen ser correctivas con respecto a ser útil. Con Exactamente. respecto a ser útil para algo. Y no necesariamente eso te sirve para tu vida. O sea, ser útil para algo tampoco, o sea, necesariamente resuelve tu vida en sí. Sí, entonces yo no creo que la escuela nos enseñe algo real sobre el fracaso y cómo lidiar con él, pero sí lo condena. Y sí, obviamente, si tú estás en un examen, ¿qué es lo que cuenta? El conocimiento. Sí. Pero no estamos hablando ya de tener éxito o fracaso. Si tú tienes un 10 en un examen, no define un éxito en tu vida. Si tú tienes la mejor tarea del mundo, pues no define un éxito en tu vida tampoco. Por lo tanto, tampoco un fracaso. O sea, Aunque yo creo que un examen lo que te califican es la memoria que tienes, exactamente, tu capacidad de retener información, exactamente. que cuando haces el examen se te termina olvidando, ¿no? ¿Qué temas piensas que, aparte de lo básico y esencial, mira, no vamos a criticar el sistema escolar porque sabemos cómo es, y sobre todo ahora con los nuevos libros de texto que existen, no vamos a criticar el sistema escolar que, bueno, ya todo mundo, cada quien tiene una idea de lo que es el sistema escolar. Pues sí me gustaría preguntarte, aparte de las cosas que sí son esenciales y básicas, como aprender a decir los colores, diferenciar a las personas que conforman tu familia, sumar, multiplicar, restar, aprender a leer, escribir correctamente, aparte de lo básico y esencial, ¿qué crees que sí debería de enseñar la escuela? Creo que debería enseñar habilidades que nos ayuden en tiempos de dificultad a mantener la paz Ok. y la serenidad para poder tomar mejores decisiones. Eso no nos va a eximir del error, es decir, no va a evitar que nos equivoquemos, pero sí nos va a dar una guía para que esos errores no sean tan significativos o tan profundos que no te permitan levantarte rápidamente, tener tu aprendizaje y seguir avanzando. Yo pienso que en la escuela deberían enseñarnos, aparte de resolver problemas, y lo esencial y lo básico, es aprender a enfrentar una pérdida de un familiar, aprender a diferenciar cuando alguien tiene buenas intenciones y cuando solamente te quiere utilizar. Te debería de enseñar a organizarte y a manejar correctamente tu dinero, Exacto. porque una de las cosas que nos mantiene
viviendo, no como primer mundo en México, es el mal manejo del dinero. De las finanzas familiares, personales, que son cosas que ya está más que sabido que afectan a nuestra sociedad actual. Sin embargo, bueno, lo solapamos ahora diciendo, bueno, ya hay acceso a cursos, ya te puedes meter a YouTube, ya es tu pretexto. O sea, ya es más bien pretexto tuyo si no te pones a aprender sobre estos temas. Pero la verdad es que no es cierto tampoco del todo. O sea, aunque tengamos el acceso, la cultura misma define mucho el interés que tenemos por buscar esta información y la accesibilidad también que tenemos a esta información, ¿verdad? Aunque es cierto que tenemos mejores medios, no garantiza que las personas en general tengamos mejores finanzas. ¿Cómo podemos estar rodeados tanto de este tipo de podcasts como de podcasts informativos, como de lugares donde o cursos que nos enseñan este tipo de habilidades? Sin embargo, como sociedad seguimos presentando en su mayoría, o sea, el 90%, más del 90% de la población, problemas económicos derivados de no saber cómo manejar sus finanzas, cómo manejar una tarjeta de crédito, por ejemplo, es algo que si bien me dieron unos buenos cintarazos por no aprenderme las tablas de multiplicar, me hubiera encantado que esos mismos cintarazos me los dieran por no aprender a administrar bien mis finanzas. Ajá. O a planear bien mis proyectos o relacionarme con las personas adecuadas y de la manera adecuada para poder sacar adelante no solo proyectos a través de la inversión, sino a través de los conocimientos y de las relaciones que tienen las otras personas que te rodean también. O sea, ese tipo de entendimiento tan complejo y tan completo realmente creo que excede la capacidad instalada de la educación pública. Esto ya estamos hablando de una educación en casa. Sí, claro. Una educación en casa que sí queremos nosotros de alguna manera regalar esa responsabilidad constantemente a nuestras figuras de autoridad, pero es un trabajo en conjunto, donde nuestras figuras de autoridad tienen que resignificar lo que es fracasar y cómo levantarse, y donde nuestras figuras de autoridad dentro de nuestros hogares, que son nuestros padres, tienen que resignificar cómo se fracasa, cómo se levanta de ese fracaso, y también tienen que resignificar cómo se educa al niño para que realmente en un futuro puedas gestionar fracasos laborales, en el amor, personales, en tus proyectos, de la manera más entera posible, sin que sea un factor determinante, Rubén, que yo lo sé de buena experiencia, que pudieras enfrascarte en un fracaso, pudiendo salir de él no solo con el estímulo adecuado, sino con las herramientas instaladas correctas aquí. ¿Qué es lo único que te va a permitir aprender herramientas nuevas? Tus creencias. Mira, yo, bueno, bajo ningún punto de vista yo creo que son buenos los cintarazos, ni aunque te enseñen algo bueno. Para mí, bajo ningún Sí, punto de claro, vista claro. Ningún tipo de agresión, pero sí poner más atención en esos, en esas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, todos tenemos hábitos de los que no estamos contentos. O sea, nadie es perfecto en esta vida. Tú tienes hábitos que todavía no te gustan y no has podido erradicar, y yo también. Así es. Mencióname un hábito que no te guste en este momento de tu vida, que quisieras cambiar. Solo uno. Por ejemplo, procrastinación. La procrastinación. Ok, yo creo que muchas personas padecemos de procrastinación en momentos específicos de nuestra vida, De nuestra ¿no? vida o de nuestro día. Ahora, si tú quieres enseñarle a las personas cómo dejar de procrastinar, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues yo supongo que primero meterme en el papel de dejar de procrastinar, ¿verdad? Aprender a hacerlo, ¿no? Así es. Primero tienes que aprender a hacerlo para poder enseñar a los demás, ¿sí? Así es. Es necesario que, sí, la educación comienza en casa, ¿sí? Y puede comenzar desde el papá o puede comenzar desde el hijo, pero tiene que comenzar desde casa. ¿Por qué? Porque si papá y mamá el día de hoy están quebrados económicamente, ¿sí? No saben administrar su dinero y quieren enseñarle a sus hijos a administrar su dinero, no se va a dar. O sea, no va a salir un buen resultado de eso. Yo tengo que aprender primero a manejar mis finanzas y después enseñarle a los demás. Pero todos nos creemos expertos en tratar de resolverle la vida a los demás, ¿eh?
nos queremos expertos en el amor, nos queremos expertos pues en las finanzas, en cualquier aspecto de nuestra vida para dar consejos a los demás. Y no nos damos cuenta que el que nos da el consejo es alguien que está demasiado quebrado en su vida o alguien que ha sufrido 4 divorcios y nos quiere dar consejos del amor. Entonces tenemos que primero cambiar nosotros. Tú que estás escuchando o nosotros mismos, nuestros padres, tenemos que empezar a cambiar por pie propio. Empezamos a cambiar, cambiamos, dominamos algo y lo transmitimos. Esa debería ser la habilidad más grande que tiene el ser humano, el de poder aprender una habilidad y después transmitirla a los demás. Ahí porque el tema principal del podcast, el fracaso algo condenado por la sociedad, porque precisamente esa es la actitud que hay que mantener y que deberíamos de alguna manera inculcar en las nuevas generaciones, una actitud de resiliencia, una actitud ante el fracaso, una actitud de salirse de la caja, de no quedarse enfrascado ante el dolor, de no quedarse enfrascado ante el conocimiento o la ignorancia que su vida en ese momento le presenta. O sea, que muchas veces así es. O sea, el fracaso es como un indicador de tus carencias. Y no siempre, o sea, a lo que voy con que el fracaso es un indicador de tus carencias, es que nos dice o nos da un camino de todo aquello que podemos implementar nuevo en nuestras vidas, nuevas acciones para poder combatir esas debilidades. Entonces, el fracaso tiene muchísimo que enseñar, muchísimo que decir y muchas veces nos volteamos hacia a ver, nos volteamos la cara de aquel que está fracasando también, nos incomoda. ¿O acaso no es más cómodo rodearte de una persona? Por ejemplo, en este caso, no sería más cómodo rodearme de ti si tú eres mi hermano, ¿verdad? No sería más cómodo para mí rodearme en el momento en el que te está yendo bien económicamente, en el que parece que tienes tu vida resuelta. Sí. Que a diferencia de que si yo me rodeo de ti en el momento en el que a lo mejor estás viviendo carencia, en el que estás en un error, en el que estás abajo, en el que de alguna manera te estás levantando o todavía ni siquiera estás en el proceso de levantarte, sino que estás precisamente en ese punto en donde dices, fracasé. No es igual de cómodo para cualquier espectador externo, le incomoda ver el fracaso en otra persona. Sí. Mira, pero para poder lograr eso, ¿sí? De reunirte con la persona que te puede enseñar lo que necesitas aprender, los dos necesitan tener un nivel de madurez en su mente bastante alto. Porque sí te conviene, a mí me convendría rodearme de gente como tú, que por ejemplo está mejor económicamente. Pero yo siempre lo he dicho, cuando alguien quiere cambiar, hay dos pensamientos de cambio. El primero es no querer cambiar. Un alcohólico que es adicto al alcohol, que dice yo no quiero cambiar porque así soy y así me voy a morir. Y a diferencia de un alcohólico que también, al igual que el anterior, pistea todos los días, pero él dice quiero dejar de tomar y no sé cómo. Es importante que los dos, uno quiera ayudar y enseñar y el otro quiera aprender, o sea, el estudiante y el maestro, porque de otra manera si tú te empiezas a juntar con esas personas que no tienen no tienen el poder económico, no el poder económico, sino los resultados económicos que quieren, él te termina bajando a su nivel. Hay que tener muchísimo cuidado, de verdad. Terminamos siendo el reflejo de las personas con las que nos juntamos. Pero si uno no quiere crecer y el otro quiere ayudar a crecer, no hay una compatibilidad de pensamientos y el que le va mal económicamente puede bajar Al que le va bien. al que le va bien. Entonces necesita haber una madurez muy grande para yo aceptar ser estudiante, o sea, aprender a administrarme económicamente y el otro el puesto de enseñar, ¿no? De transmitir el conocimiento. De otra manera, el canal no se da, no están conectados y siempre va a terminar ganando la parte más negativa de nosotros. Muy bien, estoy de acuerdo. Bueno, ahorita me gustaría aprovechar este momento para Dale. invitar a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, que si les gusta el tema o los temas que estamos abordando, por favor compartan. Estos son temas que mucha gente le puede ser de utilidad, así que búsquenos en nuestras redes, estamos como Filosofacto, también en YouTube, en Facebook, en Instagram. Búsquenos en todas las redes para que puedan seguir todo nuestro contenido. También pueden mandar sus preguntas al correo que se los vamos a poner por aquí. Es filosofactooficial@gmail.com
Y las mejores preguntas las vamos a estar exponiendo en los podcasts, ya sea en los podcasts que estás viendo como este grabado o en los en vivos que normalmente también vamos a empezar a tener. Así es, si tú quieres transmitir una experiencia, quieres relatar algo que te ha sucedido con respecto a los temas que estamos hablando aquí, con todo el gusto del mundo nos puedes escribir directamente al correo o en los en vivo vamos a estar manejando un número de WhatsApp para que tú puedas escribirnos directamente y ya sea que sea de forma anónima o de forma ¿Con nombre? reconocida, Sí. ajá, con nombre, tú puedes compartir tu historia y nosotros con todo el gusto del mundo la leemos aquí. ¿Sale? Perfecto. Muy bien, continuamos. ¿Por qué crees que el fracaso casi siempre viene acompañado de un sentimiento llamado vergüenza? Yo quiero contar una experiencia reciente. Adelante. Yo creo que viene acompañado de la vergüenza, precisamente por el estigma del qué dirán. Es decir, por ejemplo, yo pienso y yo desde mi experiencia creo que uno como hombre es bastante definido desde su exterior por sus logros laborales, ¿sí? ¿Qué pasa, Rubén, cuando por alguna razón, sobre todo emocional, yo lo he experimentado, por una razón emocional, pues ese aspecto de tu vida no lo logras resolver del todo y empieza a generar, y esto nos pasa a muchos, y empieza a generar estragos negativos? Te deprimes. Exactamente. Te deprimes. Te empiezas a deprimir, empiezas tú mismo a entrar en un ciclo de negatividad donde no valgo porque no tengo. Entonces, y no tengo, y si no valgo, qué vergüenza que la gente que me vea y que yo como hombre no sea un gran proveedor. Qué vergüenza que teniendo todas las habilidades y toda la energía, yo esté decidiendo estar deprimido o en esa circunstancia, ¿no? Entonces, yo creo que nos empiezan a invadir pensamientos muy duros, muy fuertes como ese, donde nos avergonzamos de una situación solo por el qué dicen o qué dirán, cuando en realidad estas personas ni te levantan de donde estás, ni muchas ocasiones te apoyan ni para darte la palmada de échale ganitas, ¿no? O sea, muchas ocasiones nos preocupamos y nos avergonzamos por vivir situaciones de carencia cuando no deberíamos, según esto, estarlas viviendo. Pero el contexto lo dice todo y puede definir cosas muy diferentes mi contexto al tuyo. ¿Qué tal si yo me aventé precisamente a un emprendimiento? Y sí, a lo mejor este no es el mejor momento del mundo. Mis resultados aún no hablan por el esfuerzo que le estoy metiendo. Sin embargo, muchas ocasiones nos da vergüenza admitirlo. Admitir que no tenemos el resultado que queremos, admitir que no somos quien queremos ser, admitir que nos equivocamos, admitir que estamos en el fracaso. ¿Por qué? Porque la gente realmente te voltea a ver diferente, Rubén. Sí te voltea a ver diferente. Y esta es una parte que me gustaría platicar contigo, ¿no? Porque yo pienso que no debería ser así. No debería ser así, o sea, al contrario. E incluso pasa con amigos y familiares. Pero, a ver, adelante, no sé si... Mira, vámonos más profundo porque le diste exactamente a clavo, ¿ah? El qué dirán. ¿De dónde viene el miedo al qué dirán las personas? ¿De dónde vendrá el miedo al qué dirán las personas? ¿Quieres que te diga o das tu opinión? No, adelante, a ¿Sí? ver. Mira, todos tenemos una mente, y estoy hablando del 98% de la gente en todo el mundo, tenemos una mente llamada, le vamos a poner a esta mente inmadura. ¿Sí? Inmadura porque primero utilizamos todos los golpes de la vida para llorar y no para crecer. ¿Sí? Cuando mi mente es una mente inmadura, quiere decir que utiliza recursos que utilizabas cuando tenías 5 años. Cuando tú tenías 5 años, y yo creo que nos pasó a la mayoría, estabas en la casa de un familiar, no eran tus padres, estaban tus padres contigo, estabas visitando a una tía, un abuelo, no sé. Y tenías 5 años, un niño es un niño. Un niño de 5 años, ¿qué es lo que hace? Cuestionar. Pero normalmente su actitud ante la vida es jugar. Jugar, Jugar, sí, siempre jugar, ¿verdad? Estar Entonces, disperso en realidad, sí.
Todos recordamos ese momento en donde estabas en casa de la abuela y empezabas a jugar con un primito, con tu hermano, tú solo, no importa. Y te tirabas al suelo, a jugar en el suelo. Y mamá te decía, levántate de ahí, porque ¿qué van a decir tus abuelos, tus tíos? ¿Qué van a decir tus primos? Deja de llorar, que no te da vergüenza. No te portes así, porque ¿qué van a decir los demás? A partir de ahí, a los 5 años, mi mente entendió que lo importante en la vida es el que van a decir de ti. La importancia que tiene y relevancia que tiene en tu vida, la opinión de los demás en tu vida. A partir de ese momento, nuestra mente creyó o entendió que el juego en la vida es que los demás tengan una buena opinión de ti. No hagas nada diferente, no hagas nada malo. Y el miedo al que dirán viene de cuando mamá nos programó o papá nos programó diciendo que no te da vergüenza lo que van a decir los demás de ti. Todavía fuimos creciendo y en la edad de la adolescencia, que es la edad más rebelde, ¿sí? La adolescencia, las hormonas fuera de control, y te vistes de cierta manera, ¿sí? Te vistes, no, me vestía de emo, de cholo, me vestía de un montón de cosas, ¿eh? Y siempre recibía los mismos comentarios, no te da vergüenza, y súbete el pantalón, que, bueno, y no te pongas el fleco. Ahora tengo una frente enorme, pero tenía un fleco, ¿verdad? De emo. Y a partir de ahí seguir alimentando ese pensamiento de que lo importante en la vida es lo que van a decir los demás de ti. Que para ser alguien en la vida tienes que tratar de caerle lo mejor posible a los demás y tratar de portarte bien, entre comillas. De ahí viene el miedo al que dirán. Exacto, pero luego te das cuenta que precisamente eso es una limitante para poder cumplir lo que te propones en un dado momento de tu vida. Si te pones un objetivo bien, a veces puede ser una limitante precisamente porque no te animas a fracasar. Exactamente. ¿Y tú quién crees que le pedimos permiso para volver a intentar? Le pedimos permiso para volver a intentar. Pues creo que no debería haber alguien al que le pedamos permiso para volver a intentar, pero pues si hay alguien, eres tú mismo. Es tú mismo. Eres tú mismo, te tienes que pedir permiso en todo caso, ¿verdad? Y eso pues quién sabe, o sea, no lo veo como tal, pero te tienes que pedir permiso a ti para poder continuar, no a alguien más. O sea, si tú no te permites, no te das ese permiso de ser libre, ese permiso de equivocarte, pues nunca lo vas a hacer. Pero normalmente a quién le pedimos permiso, ¿eh? Antes de volver a intentar algo siempre pedimos esa opinión para tomar la mejor decisión, ¿no? Y vamos con un amigo, vamos con nuestros hermanos, vamos con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros abuelos, a preguntarles qué opinan de volverlo a intentar o de hacerlo de otra manera. Y yo creo que eso es un tema muy importante, tal vez sea para entrar en profundidad en otro podcast, pero ¿sabes por qué pedimos el consejo de los demás? ¿Por qué? Siempre lo tratamos de explicar porque queremos tomar la mejor decisión, pero en realidad lo hacemos porque así podemos compartir la culpa. Justificar nuestra decisión. Si yo voy a intentar algo y te digo, ¿tú qué piensas de lo que voy a intentar? Y me dices, aviéntate. Y yo me aviento y fracaso. Yo puedo llegar perfectamente contigo, poder justificar ante los demás que yo fracasé por pedirte a ti el consejo. Pero yo en ese momento lo traté de ocultar o maquillar diciendo, es que quiero tomar la mejor decisión, lo platico con mi esposa, lo platico con mi mamá, lo platico con mi pareja, no sé, con quien sea. Pero egoístamente lo hacemos para poder compartir la culpa del fracaso. Ahora, esto es algo que me gustaría platicar. ¿El fracaso como concepto en realidad es correcto o deberíamos de redefinirlo? Es decir, he escuchado a mucha gente en peldaños más altos hablar del fracaso y ellos en realidad lo que hacen es redefinir. O sea, ¿realmente se fracasa si hay un intento? Ok, es importante encontrar diferentes maneras de explicar el error. Porque a lo mejor decir fracaso, nosotros ya lo tenemos como... Ya lleva una connotación negativa, o sea... Y profunda, ¿eh? Porque fracasar es, ya no valgo nada.
Fracasar no es me equivoqué, fracasar es Considero que no valgo nada por este error. exactamente, ¿verdad? Pierdes un valor increíble cuando dices fracasé. Pero aceptar las cosas como un error, tal cual, Me cuando equivoqué. nuestra mente nos deje disfrutar. Por ejemplo, así como puedes disfrutar de un buen viaje a la playa, que puedas disfrutar también del poder equivocarte. Nuestra naturaleza es esa. La naturaleza del ser humano es poder equivocarnos, ¿sí? Esa es nuestra naturaleza, disfrutar del error, y muy pocos lo hacemos. Muy bien. ¿Tú crees que las redes amplifican este miedo a fracasar? Sí, pero también te ayudan. Todo es una herramienta de doble filo, ¿sí? Estábamos hablando hace un momento acerca del perfeccionismo, ¿sí? Te puede ayudar a llegar a límites más allá de los que tú pensabas, pero también puede ser una limitante para nunca tomar acción en tu vida, ¿sí? Ok. Entonces, ¿me repites la pregunta otra vez? ¿Las redes Las redes. amplificaron el miedo al fracaso? Ok, sí. Si tú buscas información en redes sociales por el algoritmo, es muy poderoso. Tú buscas el fracaso, te van a empezar a llegar miles y miles de videos e información hablándote acerca del fracaso y lo que duele. Pero si aprendes a buscar correctamente lo que es el fracaso, te va a llevar a explicaciones diferentes en donde te dicen que el fracaso no es más que simple y sencillamente un error y que tienes que volver a levantar después de haberte caído. Las redes sociales pueden ser nuestras amigas o pueden ser también nuestras enemigas dependiendo de dónde nosotros lo utilicemos, con qué conciencia. Claro. Sí. Claro, y es que suelen ser un punto de comparación. Y entonces, si tú te estás comparando, a lo mejor que digas, no, mi amigo y yo empezamos de donde mismo y yo lo he visto y nos separamos y todo, pero pues yo he visto que hemos cometido errores similares y a la hora del desenlace, pues no le ha ido igual a él que a mí. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Y empiezas tú a hacer tu comparativa, haciendo que pues su contexto puede ser completamente diferente, ni siquiera conoce uno desde afuera realmente todo lo que está envolviendo su vida y puede que haya mucha gente más de por medio que esté evitando que sus fracasos o sus errores sean tan contundentes, puede que haya una actitud, un equipo, una familia, una red de apoyo que los esté impulsando de mejor manera a salir de ahí y uno al hacer esa comparativa, si tú no tienes esa red de apoyo, si de alguna manera por circunstancias de la vida no tienes esa familia, no tienes esos recursos, pues también puede ser algo que a la hora de compararte digas, se me hace imposible para mí salir de estos problemas o de estos errores que he cometido a la hora de compararme con alguien más, que a lo mejor sí, pero tiene otro contexto. Siempre se me hace peligroso en la cuestión de redes estarse comparando y es algo que siempre hacemos, consciente o inconscientemente. Uh-huh. Pero no solo en el fracaso, también en el éxito. En el amor. Y por curioso Uh-huh. es que medimos el éxito con respecto a las experiencias que nos dejan ver en sus redes sociales. O sea, que si se van de viaje, que si pueden disfrutar de ciertos lujos. Nosotros lo interpretamos como un éxito y si nosotros no lo tenemos, eso ya es un fracaso. O sea, Exacto. ya lo estamos interpretando como un fracaso. Ni siquiera el hecho de haberlo intentado y no haberlo logrado, sino el hecho de no tenerlo. Y aparte, lo que no tienes es un proceso. Pero ¿cómo vas a poder avanzar en el proceso si ahorita ya te crees fracasado? Mira, hablaste de la comparación. Yo creo que cuando no hace falta entender, solo hay que programar a nuestra mente a que deje de ser negativa, pero vamos a suponer que tú tienes muchas limitaciones. La gran mayoría de esas limitaciones vienen de tu infancia, ¿sí? De lo que aprendiste en temprana edad. La comparación es exactamente lo mismo. ¿Cuántas mamás no dijeron por qué no puedes ser bien portado como tu hermano, como tu hermana? Mira a tu primo, mira a esta persona, ojalá y seas como él. Estudia para que llegues a ser como tal persona. Tú aprendes a compararte con los demás porque piensa tu mente que es lo correcto, que eso es lo natural, que eso es lo que hay que hacer para poder ser alguien mejor en la vida. Pero la mayoría de nuestras limitantes, Irán, vienen de nuestra infancia. Todo lo que somos que nos limita probablemente viene de la infancia. Que de nada nos sirve saber que viene de la infancia porque, sí, ya lo encontré, por culpa de mi infancia, por lo que viví, no puedo cambiar. No. Tenemos que aprender a dejar de ser negativos. Cuando aprendes a dejar de ser negativo, no te importa lo que te pasó en el pasado. Te empiezas a responsabilidad, te traes a responsabilizar, te traes al presente y de ahí empiezas a formar un nuevo futuro. ¿Sí? Pero la mayoría de nuestras limitaciones
o paradigmas vienen de cuando éramos niños. La mayoría la mayoría vienen de casa, de casa, son heredados. ¿Sí? Mis padres me heredaron miedos, así como cualidades y virtudes, pero también ahí me heredaron limitaciones, me heredaron miedos, me heredaron comportamientos y un montón de cosas más. ¿Sí? Y no es porque nuestros padres sean malos, no. Nuestros padres nos intentaron educar de la mejor manera que pudieron educarnos, pero no se dieron cuenta que en esa educación que nos quisieron dar, nos transmitieron un montón de limitaciones. Todo viene del pasado. Todo viene, para mí, en mi opinión. Alguien puede pensar diferente, está perfecto, no pasa nada, pero en mi opinión, la mayoría de las limitaciones vienen, y la comparación vienen de nuestro pasado. Sí, claro, de cómo hemos experimentado esos momentos negativos, si nos sentimos seguros o inseguros. Sí, o sea, la emoción que experimentamos o las primeras emociones que experimentamos ante el fracaso definen muchísimo ese ciclo que nos va a definir cómo salir de ese mismo fracaso o de esos mismos errores en el futuro. Exacto. Pero es una emoción, o sea, no tanto una acción en sí, sino cómo te sentiste en el momento en el que fracasaste, en el momento en el que te equivocaste, y cómo te hacían sentir en este caso. Porque de niño, pues obviamente eres más susceptible, no tienes manera de discernir y de decir, mis papás me están diciendo esto porque están enojados, mis papás están diciendo, o sea, tú tomas como verdad absoluta. Ajá. Cualquier opinión positiva o negativa que tengan tus educadores, sean padres, sean tíos, sean abuelos, sobre ti. Lo tomas como una verdad absoluta. Eso es lo que cambia cuando se supone que somos niños inmaduros a que ya crecemos, que tenemos la oportunidad de cuestionar esas palabras que nos dijeron, no para juzgar, que es lo que la mayor parte del tiempo hacemos, no para decir, es que mi papá, mi mamá estuvo equivocado, no, sino para decir, ok, sí, a lo mejor no lo hizo de la mejor manera, pero eran los recursos que tenía, pero ahora, ¿yo qué voy a hacer con este cuestionamiento? ¿Voy a volver a tratar a mis hijos de la misma manera? A mis semejantes, a la gente que me rodea, ¿cómo voy a tratar a las personas que se equivocan a mi alrededor? Yo escuchaba decir hace poquito a un vato de un podcast también platicar sobre su primera cita con una chava que de inicio en el restaurante parecía bien y a la hora de que el mesero se equivoca en el pedido, la chava toma una actitud muy prepotente, muy negativa hacia el mesero. Y en ese momento da el consejo él, un consejo un poco tajante, pero dice que sería igual viceversa, o sea, si él fuera el que estuviera así. Dice, yo en ese momento la descarté completamente como una pareja seria, dice, porque a lo mejor sí contigo en ese momento, o porque tú eres su pareja, de alguna manera crees que se va a abstener de eso, pero esa es su actitud ante el error en la vida. Si tú te equivocas, lo más seguro es que así como trató al mesero, te traten a ti. Exacto. Dice, entonces yo descartaría inmediatamente, por muy estricto dice que sea, yo descartaría a esa pareja en ese momento. Exacto. Y se me hizo muy fuerte, fíjate, se me hizo una afirmación muy fuerte porque en muchas ocasiones sí me ha pasado ver eso, ver gente que al más mínimo error explotan, cabrón, pero explotan así, ¿cómo se te ocurre, cabrón? O sea, y hacen una tormenta en un vaso de agua por un error. Uh-huh. Hace poquito nos pasaba, en una de las paradas del Vieus, ¿te acuerdas? De la señora esta, la Karen Sí, ¿sí? sí. Sí, sí. ¿Cómo reaccionan estas personas o sobre reaccionan a una circunstancia donde se está cometiendo un error y en vez de buscar corregir, buscan castigar? No está tan difícil de entender, ¿eh? Es que no se dan cuenta, pero no está tan difícil de entender. Mira, el poder del pensamiento de un niño es increíblemente enorme. Yo me acuerdo que pues, todo el mundo creyó en Santa Claus, tú creíste en Santa Claus en su momento, ¿no? En los Reyes Magos, ¿no? Lo que sea. Y me acuerdo que yo tenía esa creencia tan arraigada a mí, ¿sí? Yo estaba en la primaria cuando aún creía en Santa Claus, ¿eh? Y me acuerdo que yo iba adelantado un año en la primaria. A partir de la primaria, primero de primaria, yo debería estar en tercero de kinder, ¿verdad? De kinder y yo estaba en primero de primaria. Entonces la mayoría de los chavos eran,
o de los niños eran mayores que yo, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo llegué a la primaria, no te voy a mentir a qué año, pero para no decírtelo, pero me acuerdo que empezaron a molestarme, se dieron cuenta que yo creía en Santa Claus y ellos no, ¿sí? Y me empezaron a molestar y decir, no existe, Santa Claus no existe, son tus papás. Y yo tenía mi idea tan clara porque mis padres eran la fuente de información de donde venía Santa Claus, era la fuente más confiable de todas. Pues me peleé con muchos. Te estoy hablando de que yo mido unos 60, ¿eh? Imagínate cuánto medía en la primaria. O sea, y luego imagínate que yo era Y un año todavía le hacías de todos, ¿no? menor que ellos, ¿no? Pues me peleé en la escuela. Me peleé varias veces defendiendo la idea de que Santa Claus existía. Me di unos buenos chingazos, en serio, ¿eh? Quedé como payaso cuando me revelaron después. La verdad, claro, ay. Sí, claro. Pregúntame si ahora me voy a dar un tiro si existe Santa Claus. No, pues no. A huevo que sí. No, ¿Qué? te creas. ¿Qué? Sí existe. No, no te creas. No. Evidentemente no, sí. No te vuelves a dar unos golpes por defender algo que sabes que ya no es real, ¿no? Que tuvo que tumbar esa creencia. ¿Quién la edificó? Mis propios padres. Eran los únicos que me podían haber puesto esa creencia de que Santa Claus existe y tirarla. No importa quién haya sido, si no eran mis padres, si ellos hubieran mantenido su palabra de que realmente existía, no sé hasta dónde pudiera llegar eso. Pudiera llegarme yo a haber cuestionado eso, sí, claro. Tal vez nunca en tu vida, ¿sabes? Exacto, y esta es la parte que me gusta de este tipo de actividades, que invitemos a cuestionar lo que muchas veces en los núcleos familiares nunca se atreve uno a cuestionar. ¿Por qué? Porque implica ir en contra de la corriente normal de pensamiento de tu familia. Sí. Y eso que origina una expulsión casi directa de tu familia, y no tanto por el hecho de que ellos no te amen, sino porque lo consideran un peligro a la supervivencia en un nivel inconsciente muy profundo, güey. ¿Por qué? Porque si no sigues las mismas ideas, entonces no seguimos la misma estructura, y eso pudiera llegar a hacer que no sobreviviéramos de la misma manera como lo hemos conseguido todas las generaciones pasadas. Entonces te expulsan del Edén, de tu paraíso, de alguna manera, si tú no te acoplas al pensamiento sistémico, ¿no?, de tu familia o de tu red de apoyo. Y entonces ahí es donde yo creo que también nosotros comenzamos a tener un miedo profundo al fracaso. Porque también el miedo a ser expulsado inconscientemente es un miedo enorme, porque para tu sistema nervioso implica que el hecho de no tener una red de apoyo, implica que ante las dificultades no solo estás solo, cabrón, sino que no hay recursos sobre los que tú te puedas agarrar de alguna manera para progresar en ese momento, ¿no? Y entonces la mente nos juega esa mala jugada y nos dice en muchas ocasiones que aunque nuestra intuición dice vamos por buen lugar, aunque vayamos a equivocarnos, ¿sí?, la mente nos suele dar la mala jugada de hacernos creer que no. Mira, yo sí te voy a decir algo bien importante. Los seres humanos somos un lío de pensamientos, ¿sí? Un lío, de verdad. Sí, has visto cómo está el cerebro como que con ciertas ondulaciones. Imagínate que todos los cables están cruzados, ¿no? Sí. Porque cuando vas en contra de lo que te dice tu familia, no solo vas en contra de lo que te dice tu familia, vas en contra. De lo que dice. Y no me voy a meter en ese tema ahorita, pero vas en contra de eso. Existen mandamientos en donde dices honrarás a tu padre y a tu madre. Y no nada más estás deshonrando a tu madre y a tu padre, güey, porque te están diciendo por allá, no es cabrón, es por acá atrás. ¿Verdad? Regrésate, y si no te regresas eres un mal hijo, estás fallándole a algo más. ¿Sí? Entonces somos un lío de pensamientos, un lío de pensamientos. Sentimos que nos fallamos a nosotros mismos. ¿Sí? Por eso es muy complicado cambiar. Si todos aprendiéramos, mira, de verdad, con esto quiero cerrar, nos quedan también, y con lo que vas a decir, nos quedan 3 minutos, 5 minutos, vamos a dejarlo en 5 minutos. Si todos entendiéramos que todas nuestras creencias están basadas en cuentos y mitos, estoy hablando de la historia de cualquier país, estoy hablando de nuestras creencias religiosas, estoy hablando de nuestra manera de pensar que es correcto vivir como creemos que es correcto vivir, teniendo un empleo, teniendo una familia. Cuando nos demos cuenta, en realidad,
que nadie te castiga por hacer las cosas diferente. Te dijeron que te ibas a ir a un lugar y te ibas a quemar toda la eternidad si no hacían lo que te decían. ¿Verdad? Si deshonrabas a tu padre, a tu madre, si pensabas diferente que los demás. Si todos nos diéramos cuenta que no existe un miedo, que no existe un castigo de por medio por pensar en lo que quieres pensar, creo que las cosas por fin empezarían a cambiar. ¿Algo ibas a decir tú? Sí me gustaría agregar un cierre al tema del fracaso. Adelante. Algo un poco personal porque pienso que en muchas ocasiones el fracaso puede llegar de alguna manera a definir tu estado emocional si tú estás constantemente echándole a tu costal una piedrita por cada vez que te equivocas, por cada vez que te equivocas. A mí yo creo algo que les puedo hablar de forma muy personal sobre el fracaso fue que la narrativa que nos venden de perfeccionismo es tan dura que cada fracaso lo vamos echando a ese costal y un día se vuelve demasiado pesado de lidiar si no estás en la mentalidad adecuada. Y como normalmente un ciclo negativo comienza a desenvolver más cosas negativas, llega un punto donde esas piedritas, esa carga de tus propios errores, ya la resignificas en un tono demasiado negativo y ya no puedes salir de ese ciclo tan sencillo. Y ahora sí dependes de alguna manera de un estímulo externo o de la bendición de tener amistades que te puedan enseñar la vida fuera de tu caja. Si tú tienes esa bendición, muchas ocasiones puedes resignificar lo que cada uno de esos fracasos que te has echado significa en tu vida. Tú sabes si vas a soltar el costal entero o vas a seguir avanzando con él hasta que te canses, hasta que te doblen las rodillas, hasta que ya no puedas más con el peso del significado de tus fracasos. Y si puedes llegar a un nivel muy profundo donde te abandonas a ti mismo, no es necesario llegar hasta allá. Podemos y tenemos las herramientas adecuadas instaladas dentro de nosotros para poder soltar ese costal y decidir no seguir echando piedras y carga a nuestro camino. Definitivamente resignificar el fracaso puede ser fundamental para poder llegar a tu objetivo, sea cual sea la felicidad, sea llegar a un lugar diferente del que te encuentras actualmente. Así yo resignificaría y así yo cerraría este tema del fracaso. Perfecto, muy bien. Pues les agradecemos mucho habernos acompañado también en este podcast. Este es el primer podcast de muchos que vamos a empezar a hacer, en donde esperamos poder tocar partes profundas de tu mente y te animes a empezar a cambiar. Por aquí, como siempre, te vamos a dejar nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, ¿sí? Y el correo electrónico, por supuesto, para que nos mandes tus preguntas. Pero te invito a que si todo esto que escuchaste te hizo sentido, lo compartas con quien quieras, con un familiar, con tus amigos, con quien sea. Entre más compartimos este tipo de información, más la gente se va a empezar a animar a cambiar y dejar sus prejuicios a un lado. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, Iram. Nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias a ti, Rubén. Gracias a todos los que nos han escuchado y nos han acompañado hasta este momento. Si tienen algún comentario que crean que nos pueda ayudar a mejorar tanto el cómo estructuramos el podcast, como cómo expresamos, cómo lidiamos con estos temas, también con todo el gusto del mundo, siempre nos pueden dar un comentario lo más asertivo posible para mejorar. Nosotros Exacto. Vamos a hacer el trabajo de leerlos y si nos hacen sentido, pues procurar implementarlos aquí también en el podcast. ¿Sale? Pues muchas gracias. Cuídate, mi hermano. Aquí nos estamos vemos en el siguiente tema. Claro que Hasta sí. Luego. Cuídense Hasta mucho. luego.